Hola nuevamente. En este segmento hablaré a las damas de la iglesia y líderes del ministerio femenino y me estaré refiriendo a un punto de importancia en esta serie titulada Grandes Mujeres de la Biblia. El papel que desempeña la mujer en el Antiguo Testamento, en armonía con el diseño establecido por Dios en la creación, como lo indica la palabra, que fue el tema que estuvimos presentando en el segmento anterior, está francamente aclarada y configurada aquí en la Biblia. Mencionaremos que después que el pecado entró en este mundo, creció y se expandió por toda la tierra, pero siempre Dios mantuvo patriarcas y profetas que junto con sus casas fueron leales y fieles a Dios. Notemos lo que la sierva de Dios, la señora Ellen G. de White, nos comenta al respecto. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Abraham se convirtió en el heredero de este santo cometido. Cuando Ellen G. de White indica que esto fue dado en línea ininterrumpida, encontramos que la transmisión de los valores de la fe se movió a través de las cabezas de las familias. Y los líderes espirituales que jugaron un papel dentro de esta transmisión. Luego, más adelante, Ellen G. de White comenta también en Patriarcas y Profetas, en la página 49, dice así: en tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su casa. En los días de Abraham, por ejemplo, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía sobre el hijo mayor. Ahora, en lugar del primogénito de todo Israel, el Señor escogió a la tribu de Leví, que trabajara en el santuario. El sacerdocio, no obstante, se restringía a la familia de Aarón. Habíamos comentado que Adán, obra maestra de la creación, fue creado primero que Eva. De esa manera se constituye en líder de la naturaleza creada y cabeza de su matrimonio, protector y proveedor del sustento para su familia y también sacerdote espiritual en el hogar. El espíritu de profecía en la página 49 comenta otra vez: antes de pecar el hombre, Adán gozó de abierta comunicación con su Creador, pero el pecado produjo separación entre Dios y el hombre. Después del pecado, el hombre tenía vedada la comunicación con su Creador. Dios le enseñó la manera de cómo poder comunicarse con su Creador. Debían levantar un altar para sacrificar un cordero sin mancha. En la página 48 de Patriarcas y Profetas dice lo siguiente: para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio, y noten esta parte porque es muy tierna y a mí me emociona mucho. Voy a volver a empezar. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar su mano con un cuchillo y quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte. Y mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada, solo la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar.
Repito, Patriarcas y Profetas, la página 48 y 49. En el plan de salvación previsto por Dios para la solución del pecado, es Cristo el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Lo asevera el apóstol Juan en Apocalipsis 13:8. Y mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, los caídos hijos de Adán podían convertirse nuevamente en hijos de Dios. Eso lo encontramos en Primera de Juan. Hagamos aquí algunas observaciones importantes para que las tengamos en cuenta. El intento del enemigo de alterar bajo un nuevo orden el diseño original del Creador que habíamos estado comentando anteriormente, esa alteración y también las consecuencias de cada uno de estos diseños divinos los vemos inmediatamente. Por ejemplo, ¿qué en cuanto al rol de la mujer o el rol del hombre, el rol de la pareja? Cuando Dios crea a la pareja, un hombre y una mujer, les da el rol distintivo para cada uno de ellos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, Satanás introduce en el orden del diseño establecido por Dios ese principio y altera los roles y funciones a los que fueron establecidos en un principio, para uno y el otro. Por eso nosotros vemos ahora los roles distorsionados. Las mujeres cumplen los roles de los hombres y viceversa. Es una alteración. Que en cuanto a la creación que habíamos mencionado también anteriormente, mientras Dios es autor y diseñador del universo por la obra de la creación, Satanás introduce bajo su autoría la teoría de la evolución. Que en cuanto al sábado, cuando Dios bendijo, santificó y Él en persona descansó en el séptimo día de la creación, el sábado, estableció los límites y alcances de su voluntad en relación con el descanso semanal. Y entonces vemos que el enemigo presenta una alteración a ese orden divino, introduciendo otro día. Este era un falso día de descanso, el domingo. Este fue un día que Dios nunca bendijo, que Dios nunca santificó, en el que Dios no reposó, un día en el que Jesús nunca asistió o reposó y que nunca fue reconocido por la iglesia primitiva en la narración bíblica del Nuevo Testamento. Y ahora, ¿qué en cuanto al culto de adoración? Y al abordar el plan de la salvación, Dios establece un modelo de mediación en el sacerdocio arónico, que era masculino, en el culto. Y Satanás crea falsos cultos paganos que desdibujan el culto verdadero, y esos cultos alternativos e idólatras influyeron negativamente, apartando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, durante el Antiguo Testamento. Esa es la realidad. Desde que el pecado entró en nuestro mundo, todo lo que Dios edifica y construye, Satanás se empeña en destruir y derrumbar por medio de una desfiguración y alteración del plan original para impactar la mente del ser humano y usurpar allí el lugar que le pertenece a Dios. Desearía comentar algo en relación del papel y el rol de la mujer, específicamente en el Antiguo Testamento. La Biblia en el Antiguo Testamento presenta una galería de mujeres a partir de Eva, que fueron fieles a los mandatos de Dios y ellos mantuvieron viva la llama de la fe a través del legado recibido por sus antepasados. Y esta verdad fue transmitida verbalmente a sus hijos y a sus descendientes. Algo que quiero puntualizar en cuanto a la mujer del Antiguo Testamento es que siempre estuvo ligada al modelo bíblico, en cumplir el rol de ayuda idónea, en representar a una época donde la mujer ocupaba un plano de dependencia en relación al esposo. Hoy quiero honrar el nombre de dos damas en especial, madres de Israel,
entre las muchas que la Biblia menciona que cumplieron su rol de madres, siendo fieles al diseño formulado por Dios para la mujer en la creación. Se destacan por haber cumplido su rol de madres con toda devoción y abnegación. Para mí es toda una inspiración. Ambas tienen algo en común. Educaron a sus hijos formándolos de acuerdo al carácter del Creador. Sus nombres son Jocabet, madre de Moisés, y Ana, madre de Samuel. En el caso de Jocabet, fue una mujer perteneciente al pueblo esclavo, todos sabemos bien la historia de ella, del pueblo esclavo que estaba en Israel, en Egipto, mientras vivían en Egipto, ¿verdad? Por el relato bíblico podemos ver que su fe fue muy probada debido a las circunstancias que le tocó vivir en medio de una sociedad dura, cruel y tirana, representado por el faraón de ese momento. La historia se circunscribe al momento en que nace su tercer hijito, que fue Moisés, sobre el cual pesaba una condena de muerte por ser varón, tal como había sido decretado por el faraón de ese momento. Veamos un comentario que la sierva de Dios, Elena G. de White, comenta acerca de Jocabet. Se encuentra en el libro de la educación, la página 58. Jocabet era una mujer israelita y esclava. Su destino en la vida era humilde, sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante otra mujer, con excepción de María, la madre de Jesús. Sabiendo que su hijo habría de pasar de su cuidado de aquello a pasar a otros que no conocían a Dios, se esforzó con más fervor que aún para unir su alma con el cielo. Trató de implementar en su corazón el amor y la lealtad a Dios, y esa obra fue llevada a cabo fielmente. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de la verdad, que era el centro de la enseñanza de su madre. Qué buen ejemplo para las madres de hoy en día. Muchos hijos nuestros se alejan, hijos de la iglesia, jóvenes que se alejan, porque posiblemente en algún momento su educación, desde pequeños, no se hizo un hincapié tan fideligno como el ejemplo de Jocabet. Dice, muchas veces la labor de una madre puede pesar inadvertida para la sociedad, pero no para Dios. Jocabet no pidió ni recibió reconocimiento alguno por su labor. Quizás su nombre aparezca a la sombra de la de su hijo Moisés, pero un pueblo logró la libertad gracias al trabajo diligente, callado y efectivo de la labor de una madre, la madre del líder del pueblo de Israel, que fue Moisés. Veamos la historia de Ana, brevemente. Ana es la madre que se destaca por haber desempeñado con toda fidelidad a Dios en su rol de madre también. Es la madre de Samuel. También fue una mujer de oración, con una rica experiencia espiritual adquirida en su vida personal, habiendo sufrido su esterilidad como mujer. Después de haber recibido respuesta a sus plegarias de llegar a ser madre, el más sublime atributo que el cielo ha otorgado a toda mujer, el ser madre, ¿verdad? Tras una promesa hecha a Dios de entregar a su querido bebé al siervo de Dios, contó con menos tiempo aún que la madre de Moisés. Porque si recordamos, la madre de Moisés lo llevó al palacio del faraón a la edad de 12 años. Pero en el caso de Samuel, no, fue más corto el tiempo que Ana tuvo para poder inculcarle lo básico, lo más elemental, su servicio y su amor y su lealtad a Dios. Y eso fue tan solo en 3 o 4 cortos añitos para lograr grabar el carácter de Dios en su pequeñito.
Y así vemos en los dos casos de estas dos madres, Jocabed y Ana, hicieron hincapié diariamente en implementar hábitos, y esto presten mucha atención madres y padres, implementar hábitos de orden y obediencia en sus niños. Y estas dos madres, triunfaron como madres al cumplirse sus sueños más caros y ver cuando sus hijos llegaron a ser profetas de Dios y jueces como líderes del pueblo de Israel. Solo lo lograron, ¿a qué? Gracias a las oraciones de sus piadosas madres. Nos preguntamos, ¿cuáles fueron sus métodos para tan elevado propósito? Elena G. de White, la sierva del Señor, nos da la respuesta en la siguiente cita. Esto se encuentra en Conducción del Niño, la página 17. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí con sus padres, como maestros, está su primera escuela donde podrá aprender lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia y reverencia. Dominio propio, esto es muy importante. Las influencias educativas del hogar son lecciones silenciosas y graduales, pero abarcantes para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, miren ustedes, Satanás lo educará con instrumentos elegidos por él. Esto me impresionó mucho a mí. Cuán importante es, pues, fijar desde tempranito en la vida del niño, si es posible desde la cuna, o quizás durante la gestación, con principios de control y dominio propio en la madre, hábitos de bien que serán para toda la vida. Otra cita del mismo libro de Conducción del Niño dice así: la madre siempre deberá ocupar un lugar sobresaliente en esta obra de educar a sus hijos, en tanto que tareas graves e importantes reposan sobre el padre. La madre, con una asociación casi constante con sus hijos, especialmente en sus años más tiernos, siempre debe ser su instructora especial y compañera. Ana y Jocabed no figuran entre los grandes nombres del pasado, pero nos ilustran la labor silenciosa y diligente de dos damas honorables que inculcaron valores de fe que trajeron beneficios éticos, sociales y de transmisión de la fe. Una fe que nosotros también hemos heredado para grabarla en la mente y corazón de nuestros propios hijos. Ellas son dos dignas representantes de las mujeres del Antiguo Testamento, en el cual siempre estuvo ligada el modelo bíblico en cumplir el rol de ayuda idónea para el esposo. Y como madres, estar íntimamente ligadas en la educación y formación del carácter de sus hijos de acuerdo a la voluntad divina. Un punto importante para tener en cuenta. En el Antiguo Testamento no vemos a las damas actuando en el santuario, no desempeñando los oficios sacerdotales, ni dirigiendo actividades en el santuario, pero vemos a la mujer desempeñando un papel importante en la actividad, en la educación y en la ayuda, como ayuda idónea dentro del hogar. Y al actuar de ese modo, no lo hace a una orden de sumisión, sino dignamente al plan diseñado por el modelo divino desde la creación. Ninguna de estas honorables damas de la fe desarrollaron movimientos políticos, por ejemplo, sociales, en busca de un reconocimiento especial por su labor, como lo estamos viendo en nuestra sociedad moderna. Pero en sus conciencias actuaron en armonía con el plan divino, establecido en el orden dado en la creación. Y el Señor las bendijo grandemente. Nuestra iglesia, que transita en los tiempos finales de la historia, debiera recuperar
estos valores para sostener a las generaciones futuras en la fe, desde el hogar, desde las escuelas cristianas y las iglesias, y evitar que la sociedad y la cultura contemporánea destrocen los modelos divinos establecidos en la creación para cada uno de sus hijos. Mi invitación ahora es: aceptemos la Biblia como la palabra de Dios y nuestra autoridad. Aceptemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Aceptemos que Dios creó el sábado, como habíamos dicho, para que la familia descanse junto al Creador en ese día. Y los valores para el bien de la humanidad. Y digamos, junto con el apóstol Pedro, en la segunda epístola, capítulo 1, versículos 16 al 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nuestra iglesia está en el mundo con la misión de ser lumbreras en este mundo, oscurecido por el pecado, pero nuestra iglesia, si bien está en el mundo, no se rige por los principios de la cultura y la sociedad, sino por la palabra que es la palabra profética más segura. Muchas gracias y que Dios los bendiga.